Lucas 13:1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Oramos. Padre, gracias por Jesús de Nazaret, porque esta noche nos permites estar en tu casa para alabarte, Dios, y para bendecirte, como también para meditar en tu buena palabra. Te suplico, Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que mientras tu palabra sea predicada, tú hagas obra en cada vida, en cada corazón. Revientes toda cadena espiritual y concedas a nuestros amigos un verdadero arrepentimiento antes que sea demasiado tarde para sus almas. Hoy es el día de su salvación. Hoy es el día de misericordia divina. Hoy es el día en el cual tú puedes salvar sus almas. Hazlo, Dios mío, antes de que no haya más oportunidad para sus vidas, porque solo suplico confiando en tu misericordia. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Aleluya. Esta tarde, amados amigos y hermanos, deseo con la ayuda de Dios que meditemos por un momento algo con respecto a la necesidad de un verdadero arrepentimiento ante la divinidad. La necesidad que tiene el hombre de un verdadero arrepentimiento ante el Dios de los cielos. Cuando pienso en los seres humanos, yo sé que todos estamos conscientes que los hombres, los seres humanos, somos seres necesitados. Somos seres necesitados. Diría yo que, según los estudiosos, por lo menos hay 3 necesidades básicas que atravesamos los seres humanos. Una es las necesidades fisiológicas. Segundo, las necesidades emocionales. Tercero, las necesidades espirituales. En cuanto a las necesidades fisiológicas, tiene que ver con la alimentación y protección de nuestro cuerpo, con todo aquello que redunde al bienestar de este cuerpo físico. Alimentarse, abrigarse, tener un techo donde vivir, es parte de las necesidades fisiológicas. Pero también están las necesidades emocionales. El ser humano necesita ser aceptado, ser amado, necesita tener aceptación dentro de lo que es la sociedad. Eso es parte de las necesidades emocionales. Necesitamos personas con quien relacionarnos, que nos acepten, personas que nos aprecien, personas que nos amen, que nos brinden cariño. Eso es parte de las necesidades emocionales. Pero no solo hay necesidades fisiológicas y necesidades emocionales, también las hay de carácter espiritual. Por eso Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Ahí está hablando de que no solo hay necesidades fisiológicas y necesidades emocionales, sino que también hay necesidades espirituales. ¿Sabe? Al hablar de las necesidades, creo que la mayoría de los seres humanos
creemos que lo más importante de las necesidades tiene que ver con lo que es las necesidades fisiológicas. Hablemos, por ejemplo, de alimentarnos. Sabemos todos que esa es una necesidad apremiante en nuestra vida. Y algunos decimos, si no como, me muero. Y parece que la vida se enfoca en cuanto a nuestras necesidades fisiológicas, dando todas nuestras fuerzas y enfocando todo nuestro potencial para de alguna manera poder satisfacer esas necesidades fisiológicas. Queremos conseguir los alimentos que de hecho necesitamos. Y todo el esfuerzo del ser humano va encaminado generalmente en aras de lo fisiológico, descuidando a veces lo que es las necesidades espirituales, las cuales tienen que ver con lo eterno. Las necesidades espirituales, debo decirle esta tarde, que van más allá de las necesidades fisiológicas y aún de las necesidades emocionales. ¿Por qué? Porque trascienden a la eternidad. De hecho, las necesidades espirituales no tienen que ver solo con nuestro bienestar presente, sino sobre todo tienen que ver con nuestro bienestar eterno. Por eso Jesús dijo, ¿de qué le servirá al hombre si gana todo el mundo y al final perdiere su alma? Es que el hombre necesita espiritualmente satisfacer su necesidad de comunión con Dios, su necesidad de estar a cuentas con Dios. Ahora, creo que el problema se ha dado en el hecho de que casi todo en la vida va acentuando nuestras necesidades fisiológicas. Aún hay tanta publicidad para que nosotros pensemos más allá de lo que es lícito dentro de lo que es las necesidades fisiológicas. Usted sabe que hay continuamente ciertos anuncios, por ejemplo en la televisión, que nos hacen pensar en comida. Así es. Por ejemplo, hay personas que están viendo televisión y de repente conocía por ahí un niño que siempre que ve televisión y anuncian la Pizza Hut, le entra una obsesión por comer Pizza Hut. Porque hay como un continuo bombardeo acentuando lo que es nuestras necesidades fisiológicas. Pero hay también un querer callar la verdad de que tenemos necesidades espirituales. ¿Qué tanto se pretende de ocultar esas necesidades espirituales? Se pretende ocultar hasta el punto que en algunos lugares del mundo, ¿sabe qué? Es prohibido leer la Biblia en las escuelas. ¿Qué es lo que tienden a hacer? ¿Qué es lo que procuran? Procuran como ocultar cuán necesitado el hombre está de Dios. Eso es lo que se pretende. Pero ¿sabe qué, mi amigo, mi amiga? De hecho, somos seres necesitados de Dios. ¿Debido a que en la vida todos hemos pecado? La Biblia dice no hay justo ni alguno. La Biblia dice que todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó tras su propio camino. Y el pecado que mora en nosotros demanda, exige que el hombre se vuelva a Dios en arrepentimiento. De hecho, déjeme decirle que el pecado que mora en nosotros tiene consecuencias. La Biblia establece la paga del pecado es muerte. El hombre está necesitado de Dios, de su perdón, de su gracia, de su favor, debido a que por naturaleza el pecado mora en nosotros. Es ahí donde el hombre debe admitir, debe reconocer cuánto necesita de Dios, cuánto necesita que el perdón
de Dios llegue a su vida para quitar la culpabilidad del pecado y quitar las consecuencias de este. La porción que hemos leído acentúa esta verdad que estoy hablando. Dice la Biblia que sucede que llega un grupo de galileos ante Jesús y le cuentan un hecho que había acontecido en esos días. Era notorio para todos los habitantes de Israel que unos israelitas que habían llegado a ofrecer sacrificios al templo practicando su religiosidad, ya que en el Antiguo Testamento Dios había dicho que tenía el pecador que llevar un cordero y este cordero tenía que degollarse, sacrificarse, luego se ponía en un altar de piedra y después que era degollado, inmediatamente se quemaba en holocausto a Dios, en expiación por el pecado. Y estos israelitas, estos galileos habían llegado a ofrecer esos sacrificios a Dios. Y mientras ellos estaban en aquel ritual, mientras ellos estaban degollando aquellos corderos, de repente vino Pilato con un grupo de soldados y entró donde se encontraban aquellos que estaban ofreciendo el sacrificio, y dice la Biblia que allí los mató. Y la escena fue macabra. La escena espantó a todos, porque la sangre de los corderos se mezcló con la sangre de aquellos que ahora Pilato estaba matando. La pregunta era esta: ¿por qué los mató Pilato? ¿Acaso no eran personas religiosas? Y si eran religiosas, ¿por qué Dios permitió que Pilato los matara? ¿Por qué Dios permite? La conclusión a la que llegaba toda la gente en aquel lugar era de que esos galileos que Pilato había matado eran personas malvadas. Algo habían hecho que estaba oculto y por eso Dios permite que ahora Pilato los mate. Entonces el concepto de ellos es: estos murieron por malvados. Dios permite que Pilato los mate aún en el templo porque eran muy malos. Y llegan ante Jesús, le cuentan lo que ha sucedido, ya que ellos sabían que Cristo era alguien que tenía palabras de verdad y de vida eterna, ya que sabían que Cristo era una persona que en él había sabiduría y que nunca hombre había hablado como Cristo. Sabían que era un rabino según el concepto de ellos, es decir, un maestro que enseñaba la verdad de Dios, era venido del cielo. Entonces ellos dijeron: Jesús nos va a dar una explicación exacta de qué es lo que sucedió con esos galileos, por qué Pilato los mató. Y dice la Biblia que cuando llegan le cuentan a Jesús lo que había sucedido. De hecho, ellos están a la expectativa de qué dirá Jesús. Dice la Biblia que Jesús no hizo tanto alusión a aquellos que había matado Pilato, sino que Jesús trae una reflexión a la vida de ellos. Y Jesús va más allá del asesinato de aquellas personas y va a lo que es los pensamientos de los que están contando aquella historia. Jesús sabe que ellos le están relatando esta historia creyendo que Pilato los había matado por malos. ¿Por qué entonces ellos estaban vivos según el concepto de ellos? Ellos creían que estaban vivos porque ellos no eran tan malos. Estos sí eran malvados, por eso Dios permite que Pilato los mate. Pero nosotros no somos tan malos. Es que hay gente que cree que no es tan mala. Hay gente que dice: yo soy un alma de Dios. Hay gente que dice: yo nunca he tomado, yo nunca he fumado, nunca me he drogado, nunca le he quitado la mujer a mi prójimo, nunca he hecho nada malo. Entonces, ¿de qué me voy a arrepentir? Pero Jesús
que le conoce a usted a plenitud, que nos conoce a todos, perfectamente me conoce a mí, conoce nuestras acciones y no solo nuestras acciones, también conoce nuestros pensamientos, dice la Biblia, los cuales son de continuo al mal. Jesús va a los pensamientos de ellos y ahora Jesús les dice: pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los galileos, pensáis que por eso murieron. Y viene Jesús y les añade y les dijo: no eran más pecadores que ustedes, no eran más pecadores que todos los galileos, no. El punto es este, dijo Jesús, el punto es este, de que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Debo recalcar algo aquí, amigo. La única alternativa que tiene usted de salvación, la única alternativa para escapar del castigo por sus pecados, la única alternativa para evitar las consecuencias de su extravío está solamente en un arrepentimiento verdadero delante de Dios. ¿Sabe qué? Estos galileos, ¿qué estaban haciendo? Los que mató Pilato, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Estaban ofreciendo sacrificios. Es decir, estaban practicando su religión. Diga conmigo, estaban practicando su religión. Pero mi amigo, la religión no te salva. La religión nada puede hacer contra las consecuencias del pecado. Todo aquel ceremonial, todo aquel ritual que estaban practicando, de nada les sirvió. Llega el momento en el cual el juicio les alcanza y no pudieron escapar. Amigo, puedes ser religioso, pero la religión no te salva. ¿Sabes? El único que puede salvarte es Dios. La Biblia dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Y estos, con todo y su religión, no pudieron escapar del castigo. De hecho, murieron. Y no murieron porque eran más malos que los otros, porque todos los seres humanos nos hemos descarriado y todos merecemos el juicio de Dios. Pero ahora mueren sin haber para ellos más oportunidad de vida. ¿Entiende eso? Religiosos. ¿Pero qué pudo hacer por ellos la religión? Nada. Nada. ¿Qué era lo único que podía librarles? Solo un arrepentimiento genuino, verdadero delante de Dios. Y ahora viene Jesús y les dice: les digo que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Solamente si usted se arrepiente ante Dios, habrá esperanza de salvación para su vida. De lo contrario, usted me puede decir: hermano, pero mire, yo no hago nada mal. Y yo aún voy a lo que es los lugares de adoración a Dios, voy, pero de nada le sirve. Lo que usted necesita es tener un arrepentimiento genuino delante de Dios. Es decir, decirle a Dios: Señor, soy pecador, perdóname, lávame con tu sangre preciosa. Sé que moriste por mí en la cruz y la sangre de Cristo, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. A su nombre. Aleluya. Parece que el ser humano no está consciente. No está consciente, y algunos pretenden salvarse a través de la religión. Pero hay otros que también creen que no hay condenación para ellos, porque según el concepto no son tan malos. Vea usted el caso. Jesús viene ahora, relata otra historia. Y en esta historia habla de 18 personas a las cuales les cayó la torre de Siloé. La torre de Siloé, una torre muy alta, tenía una plazuela abajo.
Y los judíos habían tomado la torre de Siloé, la plazuela de la torre, como un lugar de descanso. De hecho, era elevada y la misma torre daba cierta sombra en aquel lugar. Además de eso, según los estudiosos, habían muchos árboles. Era un lugar muy tranquilo, un lugar muy cómodo, un lugar para ir a recrearse, para ir a descansar. Y allí llegaban las personas, ¿a qué? A descansar. Hay 18 personas ahí tranquilas, cerca de la torre, descansando, cómodas. No están pensando en Dios, no están pensando en la eternidad, no están pensando en su alma, están simplemente descansando. Cuando ellos están descansando, de repente se viene abajo la torre y les cae encima y los aplastó, los mató. Y llegan a quitar los escombros, y cuando quitan los escombros, aquellos están ya como cadáveres. ¿Qué estaban haciendo aquellos? Simplemente descansando. Y algunos dicen, ¿pero por qué? Si no estaban haciendo nada malo. Otros pensaban, algo malo habían hecho. ¿Quién sabe lo que habían hecho? ¿Por qué les cayó la torre? Llegaban a la conclusión los judíos que si les había caído la torre eran porque eran muy malos. Eran más pecadores que todos los pecadores. De hecho, eran pecadores. Diga conmigo, eran pecadores. Pero no más malos que los demás. Sino que todos aquí, todo ser humano, la Biblia dice, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta del pie, es una podrida. Llega todo ser humano, vive en un estado de depravación espiritual. Todo ser humano delante de Dios está mal. Ahora, ¿por qué mueren esos? ¿Por ser más malos? No mueren por ser más malos. Mueren porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Mueren porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y claro, tuvieron paga del pecado, pero los que estaban allí no eran más mejores que ellos. Allí en Galilea había gente más mala, peor que ellos. Pero ¿por qué estos 18 mueren y había muchos que todavía seguían vivos? Yo diría que los que seguían vivos era por pura misericordia de Dios, dándole Dios la oportunidad para que se arrepientan. Quiero leerle aquí mismo en el capítulo 13 de Lucas, del versículo 6, terminamos en el versículo 5, pero oiga el versículo 6. Digo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. ¿Qué está diciendo Dios? Que si todavía tenemos vida, Dios nos da un tiempo más de vida, es para ver si nos arrepentimos, es para ver si nos volvemos a Dios humillados, reconociendo que lo que merecemos es el castigo por ser pecadores. Pero en medio de ello hay una alternativa, y esa alternativa es arrepentirse. Esa alternativa es decirle, Dios, sé que soy pecador, miserable de mí, he hecho lo malo delante de tus ojos, me conoces perfectamente, pero Dios, ten piedad de mi alma. Antes que no haya más oportunidad, te pido que me limpies con tu sangre preciosa. Y ese día dice la Biblia que al corazón contrito y humillado no desprecia a Dios.
A su nombre. Aleluya. Aleluya. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si el que está a su lado no tiene a Cristo Jesús, dígale: si no te arrepientes, el infierno te espera. Si no te arrepientes, hay condenación para ti. ¿Crees que no eres tan malo? ¿Crees que hay gente más mala que tú y que esa gente sí merece morir? ¿Esa gente sí merece el juicio de Dios? No. Ni los religiosos escapan de la realidad del pecado, por tanto deben arrepentirse. Ni la gente que aparentemente no está haciendo nada malo, solo descansando, ni esa se escapa de la realidad, que necesita arrepentirse. Lo único que te libra del juicio eterno, lo único que te libra del castigo por tu pecado, de lo único que nos libra de las consecuencias de nuestra iniquidad, es si nos arrepentimos delante de Dios. Aleluya. Y Jesús dijo: no eran más malos. Sí eran pecadores, pero no eran más pecadores que los demás. La realidad es que todos, diga conmigo, todos necesitamos arrepentirnos delante de Dios. De ahí nada puede librarnos. Hemos dicho ya aquí en esta iglesia que lamentablemente algunas personas de repente mueren sin Cristo, sin arrepentirse delante de Dios. Y mire, aparece un epitafio que dice que de Dios goce. Se fue sin Dios, se fue sin arrepentirse, hizo lo malo ante los ojos de Dios, no le entregó su vida a Jesús, y dicen que de Dios goce. ¿Está gozando de Dios? ¿Está gozando de Dios? No, está en condenación eterna. Solo el arrepentimiento puede librarnos. Que se le haga misa, que se le haga culto, que se le haga novenario, nada hace que alguien goce. Si se arrepintió en vida, es salvo. Si no, se condena. Por ahí dicen que en paz descanse, dicen. Pero murió en sus delitos y pecados. ¿Irá a descansar en paz? ¿Irá a descansar en paz? No, no. Si no os arrepentís, todos, sin excepción, pereceréis. Igualmente a todos el juicio les va a alcanzar. Bienaventurado usted, mi hermano, que ya le dio su vida a Jesús. Bienaventurada usted, mi hermana, que ha sido emblanquecida en la sangre del Cordero. Aleluya, la gloria sea para Jesús. Que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero para que esa sangre te limpie también a ti, para que esa sangre te purifique también a ti, es necesario que vengas arrepentido ante Dios, pidiéndole perdón. Es necesario que le digas: Dios, voy por camino ancho que lleva a condenación, pero ten piedad de mí, perdóname, quita mi pecado, purifícame, Dios, y seré puro. Y entonces Dios tendrá misericordia de usted. De lo contrario, no hay ninguna esperanza para su alma. Usted puede seguir viviendo la vida y usted dice: no hago nada malo ya. Pero el pecado mora en usted. Y usted va en camino que la Biblia dice que a veces al ser humano le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, de condenación. Es el camino ancho. Solo Jesús, cuando le entregas tu vida arrepentido, puede salvar tu alma. Este es tu tiempo. Dice que la Biblia, me llama a mí la atención cómo empieza esta porción. En este mismo tiempo. Diga conmigo: en este mismo tiempo. Ahora apliquémonos en nuestras vidas. Este es tu tiempo. Hoy es el tiempo que debes arrepentirte. Hoy es el tiempo que debes decirle: Dios, soy pecador, perdóname, no quiero condenarme. Jesús, libra mi
salvo serás. Si lo desaprovechas, dice Dios, todos pereceréis. Igualmente no habrá oportunidad para ti. Amigo, antes que el tiempo se te acabe, dale tu vida a Jesús. Reconoce tu pecado y reconoce que Él es el Santo de Dios que murió en la cruz, porque usted y yo somos pecadores, pero murió para llevarnos a Dios. La Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Hoy es el día que debes darle tu vida a Jesús. Iglesia, cierre sus ojos. Hasta aquí me permite hablar Dios. Hoy debes entregarle tu vida a Dios, arrepentido, arrepentida. Hoy debes aceptar a Jesús. De lo contrario, en nada te va a ayudar aún el haber venido aquí. Si al final pierdes tu alma, te vas a condenar aún habiendo oído la palabra de Dios. Por eso esta noche, aquellas personas que habrán de decirle: Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre preciosa,